Vamos a conocer el reino de Dios. Desde que Hedy habló acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a mí el Señor me inquietó sobre este tema, porque es un tema que muchas veces lo dejamos como pasar, ¿no? De una manera superficial, y Dios quiere mostrarnos la profundidad del significado del reino de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, Jesucristo vino para salvarnos, pero no vino solamente a hablar de sí, o sea, vino el centro, el núcleo del mensaje de la predicación y la enseñanza de Jesucristo se refiere más al reino de Dios, en la enseñanza del reino de Dios. Miremos ese ministerio de Jesús y sus discípulos. Ahora nosotras somos discípulas de él, entonces necesitamos tener eso clarísimo, clarísimo para no desviarnos, para concentrarnos en nuestra labor como ministerio de lo que Dios nos está pidiendo aquí en la tierra. Vamos a mirar Marcos 1 del 14 al 15. En el Nuevo Testamento es impresionante la cantidad de versículos que hablan del reino de Dios. Todo el tiempo están nombrando el reino de Dios. Entonces, Marcos 1 del 14 al 15. Llamamiento de los primeros discípulos. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Bueno, eso fue lo principal, ¿ves? Dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es el arrepentimiento después del el ministerio de Jesús, después de ese encarcelamiento de Juan el Bautista. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Miremos Lucas 4 del 14 al 21. Rechazan a Jesús en Nazaret. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces su propósito, su misión de por qué estuvo en la tierra fue predicar acerca del reino de Dios. El Lo que reino yo de digo Dios. es que si nosotros estamos aquí en la tierra y llega Jesús a presentarnos el reino de Dios que nosotros no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo sabemos qué es el reino de Dios? Él es el que nos está enseñando qué es el reino de Dios, nos está mostrando. Y por eso es que él hablaba en parábolas. Si tú ves todas las parábolas de Jesús del trigo y la cizaña, de la oveja perdida, del grano de mostaza, del pecador arrepentido, del hijo pródigo, de los talentos, todas esas están mostrando es señales, muestras pequeñas de lo que es el reino de Dios. La parábola del sembrador, el tesoro, esa parábola del tesoro escondido en un campo, ese de la red echada al mar que recoge toda clase de peces y cizaña también, no La deje cizaña de las la espigas. cizaña la dejan crecer con el trigo, o sea, todas esas son muestras de lo que es el reino de Dios. Eso era lo que Jesús vino a hacer, eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús pasó casi 6 semanas después de resucitado con sus discípulos antes de ascender al cielo donde está ahora con su Padre. Vino solamente a enseñarles a los discípulos, a prepararlos
para esa misión en donde se concentró todo el tiempo estaba concentrado en el, vamos a Hechos 19:8. Dice, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Amén. Bueno, miremos 20:25. Hechos 20:25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Ya estaba él diciendo ya que se iba a Ajá. morir. Y 28 del 30 al 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra labor? Predicar el reino de Dios. Enseñar, predicar la palabra de Dios, saber la verdad y predicarla, no corromper la verdad. Tenemos que conocer muy bien la verdad para no salirnos, no desenfocarnos. Cuando nosotros conocemos la palabra, hay personas que, por ejemplo, tratan de decir, pero es que eso está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es la verdad. Si no es la palabra de Dios, no es que, pero todo el mundo lo dice, eso es muy común decir, no, si no está en la Biblia, no es la verdad. Entonces, a veces se corrompe la verdad, ¿cierto? Y no desviarse del propósito y sentido de la vida, que es ser esos discípulos de Dios, esos discípulos de Jesús, para predicar el reino, sobre el reino. Tenemos que hablar del reino de Dios. Nadie conoce el reino de Dios. Nosotros hasta ahora lo estamos conociendo. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor se encargó de mostrarnos el reino de Dios. Y nosotros tenemos muchas muestras, muchas cosas que Él nos ha mostrado, nos ha revelado acerca del reino de Dios. Necesitamos profundizar más en la palabra para nosotros ni agregarle ni quitarle nada a la palabra y permitir que sea la palabra de Dios que responda a todas nuestras preguntas acerca del reino de Dios. Es muy simple. El reino de Dios tiene 4 elementos. Una, que es, hay un rey. Segundo, hay un territorio. Tercero, hay unas leyes. Y cuarto, hay unos individuos. O sea, así se compone el reino de Dios, con un rey, un territorio, unas leyes y unos individuos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Es el rey de reyes. Es el Señor de señores. Jesucristo gobernará al mundo. Si vamos a Isaías 9, 6, 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Amén. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, ahí vemos que Jesús nació para gobernar. Es el consejero admirable, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. El rey David gobernó en Jerusalén, pero Jesús gobernará también en Jerusalén. Y su reino será verdadero, su reino no tendrá fin, su reino, esa es la diferencia entre David y Jesús, que su reino es sin fin. Jesucristo será el Rey de Reyes, el Señor de Señores para siempre. Entonces, ahí está en Apocalipsis 19:16, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no se lo quita nadie, está marcado. Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es nuestro Rey. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Miremos Mateo 19:28. Dice, les aseguro, está hablando Jesús,
respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a los 12 tribus de Israel. Y todo el Amén. que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sus Ujú. 12 apóstoles gobernarán en el reino juzgando a las 12 tribus de Israel. Todos los cristianos que hemos sufrido, que hemos padecido, que estamos luchando en esta vida, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos limpiando nuestro corazón constantemente, que estamos esforzándonos por crecer, por madurar. Nosotros seguimos los pasos de Jesús, nosotros también vamos a gobernar, nosotros vamos a estar directamente en este mundo con el Señor Jesucristo, gobernando. Eso lo dice Daniel, vamos a Daniel 7, del 18 al 27. Desde el versículo 18 hasta el 27, Sí. dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y el otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Amén. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos santos. Nosotros. Nosotros somos los apartados de Dios. Nosotros vamos a gobernar. El Señor nos va a entregar el reino porque somos su pueblo. Como pueblo de Dios, nosotros vamos a tener ese reino ganado. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ese va a ser nuestro destino con el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 26 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esos somos nosotros. Nosotros vamos a resucitar con el Señor Jesucristo porque somos los creyentes, somos los santos. Esa resurrección es de los justos. La primera resurrección es la de los justos. De los justos son resucitados ¿para qué? Para reinar con Cristo 1000 años. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos debe dar a nosotros esa emoción, esa tranquilidad, ese deseo de prepararnos. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, nosotros hablábamos de que nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe prepararse para ese día, para llegar a ese día, las bodas del Cordero, para prepararnos para la venida del gobierno de Jerusalén. Entonces, aquí en la tierra, si vamos a Primera de Corintios, miremos Primera de Corintios 6, del 2 al 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo?
Y si ustedes han, y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuántos malos asuntos de esta vida? Amén. Entonces, nosotros, aquí Pablo habla del futuro reino de los cristianos glorificados que vamos a juzgar al mundo. Ese es el destino de los verdaderos seguidores de Cristo. La recompensa de la vida eterna no es que vamos al cielo, a una casa de jubilación, a descansar, a no hacer nada. Nosotros vamos a tener trabajo, como hablábamos hace 8 días. Nosotros vamos a tener una función con el Señor Jesucristo que va a ser eterna. Eterna es gobernar el mundo en gloria bajo Jesucristo, bajo el poder de Jesucristo. Ese es el rey. Vamos a hablar del territorio. ¿Cuál es el territorio? Los santos gobernarán el mundo bajo Cristo. Esto sucederá aquí en la tierra, no es en el cielo, es aquí en la tierra. Los verdaderos cristianos vamos a proclamar la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 5:10. Voy a leer desde el 9. Dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿De quién está hablando? De nosotros. El que vamos, nosotros, por eso es que en Apocalipsis también Dios en una de las iglesias dice que el que permanezca fiel hasta el final. No es como empezamos, nosotros podemos empezar muy bien como cristianos y sí, listo, pero a veces nos vamos enfriando, nos vamos desanimando, ya no le ponemos tanta devoción a nuestro Señor, y el Señor quiere es que nosotros lleguemos hasta el final con ese fervor, con ese entusiasmo, con ese espíritu vivo, fuerte, creyendo en Él, porque ahí dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nosotros tenemos que seguir firmes, fieles hasta el fin, porque Jesús nos da la autoridad sobre las naciones y va a regir todo el mundo, toda la tierra. Ese poder sobre las naciones significa autoridad en esta tierra. Vamos a tener esa autoridad para gobernar la tierra. Satanás no quiere que tú sepas esto. Satanás quiere meternos mentiras, engaños, quiere que nosotros no sepamos cuál va a ser nuestro futuro con nuestro destino, porque es que nuestro futuro va a ser glorioso, asombroso. O sea, el papel que nosotros vamos a desempeñar va a ser muy importante en el reino de Dios. Vamos a gobernar con Jesús. Y en Mateo 5:5, cuando hablamos de la oración, que Dios nos dice, Él siempre habla del reino de Dios. Por eso tenemos que tener presente mucho el reino de Dios. El tercer punto es las leyes. En el reino de Dios hay leyes y la Biblia es clara de principio a fin en que el futuro reino de Dios será gobernado por las leyes de Dios que están plasmadas en los 10 mandamientos, y por eso vamos a Mateo 19 del 16 al 17. No nos apartemos de las leyes de Dios, no nos apartemos de su palabra, obedezcamos su palabra. Tan importante todos los días, un paso a la vez, hasta que el Señor nos llame a su presencia o que venga primero Él. Pero que Él nos encuentre como estas vírgenes con la lámpara encendida siempre. En Mateo 19, del 16 al 17, ¿qué dice? Mateo 19, este es el joven rico. Sí. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno.
es Él. Si quieres entrar en la vida, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Es clarísima la palabra de Dios. Es concreta, es fácil, es sencilla, no es complicado de entender. Y cuando nosotros sabemos para dónde vamos, qué vamos a hacer, pues con mayor razón debemos prestarle más atención a lo que dice la palabra de Dios para no hacer cosas que no son de Dios, para no desviarnos, porque es muy fácil desviarnos, es muy fácil coger un camino equivocado. El camino es el único, Jesucristo, que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y la vida eterna es sin fin. No vamos a morir, vamos a vivir con el Señor por el resto de la eternidad. Isaías 2:3 lo tengo. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos siempre pegaditos de la fuente, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo que todos los días buscamos al Señor. El Señor todos los días nos va a enseñar algo nuevo acerca de su reino, acerca de lo que Él quiere que nosotros hagamos, aprendamos, andemos por esas sendas de justicia, por esas sendas de bien. Por eso insisto yo mucho en el crecimiento espiritual, porque a veces nos quedamos como estancados, como en el camino, como que la naturaleza pecaminosa nos puede más que la parte del espíritu. Por eso hay que tomar la decisión de vivir en el espíritu y no más en la naturaleza pecaminosa, porque de esa manera vamos a conocer más el reino de Dios cuando vivimos en el espíritu y menos en nuestra carne, menos en nuestras emociones, menos estancadas en cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Por eso Mateo 6:33 es tan importante. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Tú crees que a Dios no le importa si tienes casa, si tienes carro, si tienes becas, si tienes salud, si tienes... Claro, para Él es importante, pero busquen primeramente el reino de Dios, porque eso es lo principal, eso es lo más importante para Él. Lo demás viene por añadidura. Él se va a encargar de tu vida cuando nosotros nos encargamos del reino de Dios, de proclamar su palabra, de predicar, de enseñar, de conocer más acerca de Dios. El cuarto elemento son los sujetos, son los individuos del reino de Dios. Y ahí es Isaías 2, el 4, leímos el 3. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. ¿Ves? Todo el tiempo caminemos en la luz del Señor. Él quiere hacer de ti el pueblo para su reino. Y fíjate, ahí estaba escrito, ¿no? Porque todos estaban esperando el rey, el Mesías, pero pensaban que era el rey como el rey David, ¿verdad? Que iba a tener, era un reino terrenal que los iba a librar de todas las penurias y angustias que estaban pasando. Ajá. Pero aquí ya lo había profetizado Isaías, dice que él vendría, que él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará, aquí lo está diciendo, no levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Amén. Pero no lo entendieron. Ajá. Entonces, entender completamente el misterio del reino de Dios y el rol que juega el Señor Jesucristo en la salvación, los cambios de vida que Él da a cada uno de nosotros, es solo un comienzo, es solo como entrada, ¿no? El banquete
que nosotros vamos a ver después es ese caminar, ese viaje hermoso, estrechamente con Dios, estar con Él todo el tiempo, alabándolo, sirviéndole, orando, servirle. No se trata de vivir, ¿no? Como todo el mundo piensa, ay, no, se fue al cielo, vivir entre las nubes del cielo. No, estamos aquí, vamos a estar aquí. Se trata de un verdadero reino con un rey verdadero llamado Jesús, que va a gobernar un territorio real, que es el planeta Tierra, y que va a poseer todas esas leyes de Dios para llegar a las naciones del mundo, para llegar a su gente, y nosotros vamos a estar con Él. Esta es nuestra nueva realidad de la verdad como hijos de Dios. Eso es lo que nos espera. Nos espera un tiempo maravilloso con Él, que nos ha comisionado a predicar la palabra de Dios, que no solamente es el evangelio acerca de Jesús, de su vida, sino que nos ha llamado a participar con Él de un tiempo que será asombroso, más allá de la comprensión humana. Yo creo que nosotros todavía no nos alcanzamos a imaginar cómo será eso, nosotros gobernando con Él durante 1000 años, reinando con poder, con gloria, junto a nuestro Salvador, a nuestro Rey, y no tenemos que esperar a que regrese para comenzar a vivir los privilegios, porque aquí podemos disfrutar de ese reino de Dios. Estamos disfrutando, nosotros tenemos que estar gozosos, disfrutando. Podemos comenzar este momento ya. Miremos Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Amén. Amén. Entonces, empecemos desde ahora a disfrutar las buenas nuevas con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor nos mande hacer, todo lo que Él nos diga, todo lo que Él quiere hacer es limpiar nuestro corazón, purificarlo para llegar a ese día asombroso de gobernar con Él por 1000 años. En Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, ahí vamos a estar. Ahí podemos entender más claramente las bienaventuranzas cuando Él decía, dichosos pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Los humildes. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahí le damos más sentido a lo que es el reino de Dios. Ahí es donde vemos, wow, nosotros qué rico, o sea, qué dicha, los que queremos vivir eso, queremos obedecer su palabra, queremos que Él nos guíe, que Él nos oriente, porque sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es nuestra función, cuál va a ser nuestra labor, y hay que empezar desde ahora. Hay que empezar desde ahora porque los tiempos se acercan, cada vez más los tiempos se acercan, yo no sé ustedes, pero uno ve noticias y dice, ay Señor, ya, ven pronto Señor, pero hay que predicar, hay que seguir predicando, hay que seguir evangelizando, hay que seguir enseñando, hay muchas personas que todavía necesitan una palabra de Dios, necesitan ser salvas. Entonces, más que ese afán es tomarla día a día. Nosotros ya tenemos un futuro, tenemos ya un sitio, tenemos una posición que el Señor nos va a dar. Y ahora es tiempo de reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida y con la palabra de Dios. Si la estamos llevando a cabo para cosas mayores, mejores, traspasar esa parte natural, esa parte carnal, esa parte emocional y pasar ya a una vida con propósito en el Espíritu, del Espíritu de Dios a nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios para hacer que el reino de Dios se conozca aquí en la tierra. Y la única forma de que conozcan el reino de Dios es a través de los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios no conocen el reino de Dios, pero nosotros
lo conocemos y Dios nos lo está mostrando día a día. Entonces eso era lo que yo les quería mostrar hoy para hacer de nosotros día a día mejor, avanzar, Unas crecer. verdaderas hijas de Dios, discípulos de Cristo. De eso se trata, porque si no estamos perdiendo tiempo y el tiempo está corriendo rapidísimo. Que lo busquemos primero y todo lo demás será añadido. Y Primero buscarlo. seguir enseñando el Evangelio, seguir hablando del Señor, seguir llevando su palabra a personas cuando el Señor nos pone las personitas, seguirnos preparando para seguir avanzando, porque cada día tenemos que aprender más. Para eso es que uno en las iglesias estudia, para aprender cada día más, para poder seguir enseñando la palabra del Señor. Y el Señor se encarga del resto de lo de nosotros, lo demás viene por añadidura. No, esa es la clave, lo que acaba de decir Gladys, la parte donde dijo, tenemos que seguir preparándonos para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y asimismo predicar el reino de Dios, porque ese fue el mandamiento que Él dejó, ir y predicar, ¿no? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos cada vez más. ¿Y cómo nos preparamos? Escudriñando la palabra. Porque si no la leemos, si no la escudriñamos, si no la masticamos bien y la digerimos, pues no vamos a aprender, no vamos a conocer realmente quién es nuestro Señor. La única manera de conocerlo a Él, y que es la oración pues de Pablo, dice que él ora, decía que oraba por nosotros, porque nosotros estamos ahí incluidos, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y eso solamente se logra es escudriñando la palabra, leyéndola y poniéndola en práctica. Amén. Que nos impregne, Amén. que nos llene de eso, que nos motive a cambiar, que sea algo que nos confronte continuamente, diariamente, que nos esté confrontando en qué todavía nos hace falta cambiar, qué áreas tenemos que cambiar y que se vaya viendo esa transformación. Amén. Exactamente. Amén. Así Les es. quería leer ya de último Hebreos 6, que dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Lo que Dios quiere aquí es que nosotros maduremos, crezcamos espiritualmente, no volvamos a las cosas elementales. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos esos principios básicos, esa muestra de lo que era Jesús, de lo que hizo Jesús, la vida de Jesús, el propósito de Jesús aquí en la tierra. Ahora estamos comiendo comida sólida, comida que ya nos toca masticar más de una vez y digerirla para procesarla y para darla a conocer, porque el reino de Dios está cerca. Sí. El reino de Dios está cerca. Entonces ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de dar fruto y es tiempo de que otras personas sepan por medio de nosotros, de la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay nadie, no va a haber nadie más. Él es el que va a gobernar y nosotros vamos a estar con él. Entonces, amén. ¿listo? Entonces vamos a orar.